Hermanos, ¿sabían que la Biblia nos revela algo increíble acerca de quiénes somos? No somos solo un cuerpo que anda por ahí. En realidad, Dios nos creó con 3 partes distintas que funcionan juntas: cuerpo, alma y espíritu. Esta verdad fundamental está escrita claramente en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, donde Pablo dice: «Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados íntegros e irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo». Este pasaje no deja dudas. Somos seres tripartitos, y entender esto lo cambia todo en nuestra vida cristiana. Piensa conmigo, ¿cuántas veces has sentido un conflicto interno? Tu cuerpo queriendo algo, tu corazón otra cosa, y algo más profundo dentro de ti apuntando en una tercera dirección. Esto sucede porque estas 3 dimensiones de tu ser no siempre están alineadas. En Génesis capítulo 2, versículo 7, vemos cómo surgió esta naturaleza triple. La Biblia dice: «Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en sus narices aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente». Observa el proceso creativo. Primero Dios formó el cuerpo del polvo, luego sopló el espíritu, el aliento de vida, y el resultado fue un alma viviente. Fascinante, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia entre cada parte? El cuerpo es nuestra dimensión física, nuestra casa temporal, conforme 2 de Corintios capítulo 5, versículo 1. A través de él interactuamos con el mundo material, sentimos, tocamos y nos movemos. El alma es el centro de nuestra personalidad, donde están nuestras emociones, pensamientos, voluntades y deseos. Es lo que nos hace únicos, nuestra identidad. Por último, el espíritu es nuestra parte más profunda, la que puede conectarse directamente con Dios, pues Dios es espíritu, como dice Juan capítulo 4, versículo 24. Antes de la caída en el jardín del Edén, Adán y Eva tenían estas 3 dimensiones en perfecta armonía. Su espíritu, conectado con Dios, guiaba el alma, que a su vez controlaba el cuerpo. Pero el pecado invirtió ese orden. Cuando desobedecieron a Dios, su espíritu murió, quedó separado de la comunión con Dios, y el alma pasó a ser dominada por los deseos del cuerpo. Por eso Efesios capítulo 2, versículo 1 dice que estábamos muertos en delitos y pecados antes de conocer a Cristo. La buena noticia es que, cuando nacemos de nuevo, nuestro espíritu es vivificado. Jesús restaura la conexión espiritual con Dios que fue quebrada en Edén. Es como si se encendiera una luz en lo más profundo de nuestro ser. Juan capítulo 3, versículo 6 aclara: «Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es». El nuevo nacimiento es una realidad espiritual, no física ni emocional. Al entender esta naturaleza triple, empezamos a darnos cuenta de que muchos de los problemas que enfrentamos provienen de descuidar una de estas dimensiones. Algunos cristianos se enfocan tanto en lo espiritual que se olvidan de cuidar el cuerpo o sus emociones. Otros se preocupan demasiado por lo físico y lo emocional, dejando de lado el desarrollo espiritual. ¿Cómo está el equilibrio en tu vida? El cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Hablemos ahora de nuestra dimensión física, el cuerpo. Mucha gente piensa que el cuerpo no tiene importancia en la vida cristiana, como si fuera algo menos espiritual. Pero esto es un gran error. La Biblia deja claro en 1 de Corintios capítulo 6, versículo 19. «¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?» Así es, hermanos, tu cuerpo es sagrado. Es el templo donde el mismo Espíritu de Dios decidió habitar. Esto cambia por completo cómo debemos ver nuestro cuerpo físico. No es solo un recipiente temporal o algo que debamos menospreciar. En realidad, Dios creó nuestro cuerpo con un propósito divino. Al principio, cuando Dios formó a Adán del polvo de la tierra en Génesis capítulo 2, vio que todo lo que había hecho era muy bueno. Eso incluye nuestro cuerpo. Jesús también valoró el cuerpo durante su ministerio terrenal. No solo sanó enfermedades físicas, sino que resucitó muertos,
mostrando el valor que Dios da a nuestra existencia corporal. Y la prueba máxima de esta valoración es que Jesús resucitó con un cuerpo glorificado, no como un espíritu sin forma. ¿Qué significa esto en la práctica? En primer lugar, que debemos cuidar nuestro cuerpo. Pablo dice en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 20, «Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios». Cuidar la salud, la alimentación, el descanso y el ejercicio físico no son solo asuntos de bienestar, sino también de mayordomía espiritual. La Biblia menciona en varios pasajes la importancia del equilibrio. En Proverbios capítulo 23, versículos 21 y 22, se nos advierte contra la glotonería y la embriaguez. En 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 8, Pablo reconoce que el ejercicio físico aprovecha de poco, pero la piedad es útil para todo. Nota que no dice que el ejercicio no sirva para nada, sino que su beneficio es limitado en comparación con el ejercicio espiritual. Nuestro cuerpo también es un instrumento para servir a Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 1, Pablo nos exhorta: «Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional». Usamos nuestros ojos para leer la palabra, nuestra boca para orar y predicar, nuestras manos para servir al prójimo, nuestros oídos para escuchar a los necesitados. No obstante, también debemos entender que el cuerpo, en su condición actual, es temporal. Pablo lo llama tienda terrenal en 2 de Corintios capítulo 5. Está sujeto a enfermedades, al envejecimiento y eventualmente a la muerte como consecuencia del pecado. Pero eso no significa que debamos despreciarlo. Al contrario, la promesa bíblica es que un día recibiremos cuerpos glorificados, semejantes al cuerpo resucitado de Jesús. La manera en que tratamos nuestro cuerpo refleja nuestra comprensión espiritual. Si abusamos de él con vicios, excesos o negligencia, esto revela un problema más profundo en el alma y en el espíritu. Por otro lado, cuando lo respetamos como templo del Espíritu Santo, mostramos madurez espiritual. Amigo mío, ¿cómo has cuidado tu cuerpo? ¿Has recordado que no es de tu propiedad, sino que fue comprado con la sangre de Jesús? ¿Has ofrecido tus miembros como instrumentos de justicia conforme Romanos capítulo 6, versículo 13? ¿Qué tal empezar hoy mismo a honrar a Dios también a través de tu cuerpo? El alma, sede de las emociones y la personalidad. Ahora exploremos la dimensión que muchos consideran la más compleja del ser humano, el alma. Mientras el cuerpo es tangible y visible, el alma es invisible pero igualmente real. En las Escrituras, la palabra hebrea nefesh y la griega psique se refieren a esta dimensión central de nuestro ser. El alma es donde residen nuestras emociones, voluntades, deseos, pensamientos y nuestra personalidad única. Es lo que nos hace sentir alegría, tristeza, miedo, valentía, amor y muchas otras experiencias internas. Cuando David escribió en Salmo 42, versículo 2, «Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo», estaba expresando un anhelo profundo que iba más allá de lo físico. Jesús destacó la importancia del alma en Marcos capítulo 8, versículo 36, porque ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Aquí vemos que el alma tiene un valor incalculable, mayor que todas las riquezas materiales. Es la parte de nosotros que puede experimentar salvación o perdición eterna. En el alma ocurren las batallas más intensas de nuestra existencia. Es ahí donde decidimos entre seguir los deseos de la carne o las directrices del espíritu. En 1 de Pedro capítulo 2, versículo 11, se nos advierte sobre las pasiones carnales que combaten contra el alma. Estos conflictos internos pueden causar angustia, como vemos en el huerto de Getsemaní, cuando Jesús dijo: «Mi alma está muy triste, hasta la muerte». Mateo capítulo 26, versículo 38. Es fascinante ver cómo la Biblia describe diferentes estados del alma.
A veces puede estar abatida, como en el Salmo 42, en otras, confortada, como en el Salmo 23. El alma puede estar turbada, Juan capítulo 12, amargada, primer libro de Samuel capítulo 1, o satisfecha, Jeremías capítulo 31. Estas descripciones muestran la rica vida interior que poseemos. En la creación, el alma surgió cuando Dios unió el cuerpo con el soplo de vida, convirtiéndose en el vínculo entre lo material y lo espiritual, el puente que conecta nuestro cuerpo físico con nuestro espíritu. Por ello, con frecuencia el alma se encuentra en un campo de batalla, siendo jalada en direcciones opuestas. La renovación del alma es un proceso continuo en la vida cristiana. Salmo 23, versículo 3, dice que Dios restaura mi alma. En Romanos capítulo 12, versículo 2, Pablo nos exhorta: «Sed transformados mediante la renovación de vuestra mente», refiriéndose a la parte pensante del alma. Este proceso ocurre cuando permitimos que la palabra de Dios y el Espíritu Santo obren en nuestras emociones, deseos y pensamientos. Muchos problemas que enfrentamos tienen raíz en un alma herida. Traumas, rencores, miedos e inseguridades son heridas del alma que necesitan la sanidad divina. Tal vez esto explique por qué David oró: «Sana mi alma, porque contra ti he pecado». Salmo 41, versículo 4. La verdadera sanidad interior ocurre cuando permitimos que Dios toque esas áreas dañadas. La Biblia también habla del peligro de descuidar el alma. En Lucas capítulo 12, el hombre rico fue llamado insensato por acumular bienes materiales mientras su alma estaba vacía. Muchas personas hoy en día caen en el mismo error, cuidando solo el exterior, mientras la vida interior se marchita. El destino final del alma es estar con Dios eternamente. Apocalipsis capítulo 6 menciona las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, esperando la consumación del plan divino. Nuestra alma fue creada para la comunión eterna con el Creador. ¿Cómo has cuidado tu alma? ¿Has permitido que Dios escudriñe tus pensamientos y emociones? Recuerda que un alma saludable refleja la obra transformadora del Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu, nuestra conexión con Dios. El espíritu humano es nuestra dimensión más profunda y misteriosa. Es la parte que nos distingue fundamentalmente de los animales y nos capacita para tener comunión con Dios. Mientras el alma nos da conciencia de nosotros mismos, el espíritu nos da conciencia de Dios. En el lenguaje bíblico, el término hebreo ruaj y el griego pneuma se refieren al espíritu humano, las mismas palabras utilizadas para el Espíritu de Dios. Esto sugiere una conexión especial entre nuestro espíritu y lo divino. En Juan capítulo 4, versículo 24, Jesús afirmó: «Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren». Solo a través de nuestro espíritu podemos adorar y conocer verdaderamente a Dios. El espíritu humano fue creado directamente por Dios. Zacarías capítulo 12, versículo 1 declara que el Señor forma el espíritu del hombre dentro de él. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 revela que, cuando morimos, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Esta procedencia divina explica por qué sentimos un vacío inexplicable cuando estamos desconectados del Creador. Antes de la salvación, nuestro espíritu estaba muerto, no en el sentido de dejar de existir, sino de estar separado de la vida de Dios. Pablo explica en Efesios capítulo 2 que estábamos muertos en delitos y pecados. La regeneración espiritual ocurre cuando el Espíritu Santo sopla nueva vida en nuestro espíritu, tal como Jesús explicó a Nicodemo. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan capítulo 3. El espíritu humano cumple funciones específicas. En Proverbios capítulo 20, versículo 27, leemos: «El espíritu del hombre es la lámpara del Señor, que escudriña lo más profundo del corazón». Nuestro espíritu tiene la capacidad de discernir verdades espirituales que la mente natural no puede comprender. Pablo confirma esto en 1 Corintios capítulo 2. Las cosas de Dios nadie las conoce, sino el Espíritu de Dios.
y nosotros hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios. Cuando nuestro espíritu es vivificado por Dios, desarrolla una sensibilidad espiritual. Empezamos a oír la suave voz de Dios, a sentir su presencia y a entender su palabra de manera más profunda. Romanos capítulo 8, versículo 16 dice: «El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios». Esta comunicación de espíritu a espíritu es la esencia de la vida cristiana auténtica. El fortalecimiento del espíritu ocurre de maneras específicas. Pablo oró por los efesios para que fueran fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Efesios capítulo 3. Este fortalecimiento llega a través de la palabra de Dios, la oración, la adoración y la comunión con otros cristianos. Cuanto más alimentamos nuestro espíritu, más sensibles nos volvemos a las realidades espirituales. Una de las funciones más poderosas del espíritu humano es la intuición espiritual. Marcos menciona que Jesús conoció enseguida en su espíritu los pensamientos de los fariseos. Marcos capítulo 2. De manera semejante, los cristianos maduros desarrollan una capacidad de discernimiento que va más allá del análisis lógico. Es lo que Pablo llama examinar todas las cosas por el hombre espiritual. Primera de Corintios capítulo 2. Nuestro espíritu también es el lugar de la verdadera adoración. Jesús dijo que los verdaderos adoradores adorarían en espíritu y en verdad. No se trata solo de rituales externos o expresiones emocionales, sino de una conexión de espíritu a espíritu con Dios. Por eso podemos adorar incluso en circunstancias difíciles, como Pablo y Silas en la cárcel. En la jerarquía divina, el espíritu debería guiar al alma, que a su vez gobierna el cuerpo. Cuando este orden se invierte, experimentamos conflicto interno. Primera de Tesalonicenses. Capítulo 5. Ora por la santificación del espíritu, alma y cuerpo, en este orden específico, lo cual sugiere la dirección del influjo divino en nuestras vidas. A diferencia del alma, que expresa individualidad, el espíritu regenerado nos conecta con todos los demás cristianos. Por eso Pablo habla de la unidad del espíritu en Efesios capítulo 4. Cuando estamos sintonizados espiritualmente, experimentamos una unidad sobrenatural con el cuerpo de Cristo que trasciende diferencias culturales, denominacionales y personales. ¿Te está gustando el video? Haz clic en me gusta y comenta cuál parte ha tocado más tu corazón hasta ahora. Conflicto interior, cuando el cuerpo, el alma y el espíritu se enfrentan. La realidad del conflicto interior es una de las experiencias más universales de la vida cristiana. Pablo describe vívidamente esta batalla en Romanos capítulo 7, versículos 19 y 20. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Esta tensión interna surge principalmente porque las tres dimensiones de nuestro ser frecuentemente desean cosas diferentes. El cuerpo, aún influenciado por la naturaleza pecaminosa, busca la gratificación inmediata de sus anhelos. El alma, con su voluntad, emociones e intelecto, a menudo se divide entre agradar a Dios y satisfacer impulsos carnales. Mientras tanto, el espíritu regenerado anhela santidad y comunión con Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 17, ilustra esta dinámica. Porque la carne desea lo que es contrario al espíritu, y el espíritu lo que es contrario a la carne. Estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Este versículo revela que la batalla no es solo ocasional, sino constante en nuestra caminata terrenal. El conflicto a menudo se manifiesta en áreas específicas. En la sexualidad, por ejemplo, el cuerpo puede desear expresiones que contradicen los principios espirituales. En las finanzas, el alma puede ser tentada por la codicia, mientras el espíritu busca generosidad. En la gestión del tiempo, el cuerpo puede clamar por comodidad cuando el espíritu anhela más oración y estudio de la palabra. Santiago identifica otra fuente de conflicto interior cuando pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones
que combaten en vuestros miembros. Santiago capítulo 4, versículo 1. Muchas veces, los deseos del alma, cuando están desalineados con el espíritu, producen turbulencia interior. El rey David experimentó intensos conflictos internos tras su pecado con Betsabé. En el Salmo 51, muestra cómo su transgresión afectó todas las dimensiones de su ser. Su cuerpo había cedido a la tentación, su alma estaba atormentada por la culpa y su espíritu ansiaba restauración. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Jesús enfrentó tentaciones reales en el desierto que apuntaban a cada dimensión de su ser. Satanás tentó su cuerpo con pan cuando tenía hambre, su alma con poder y gloria, y su espíritu con un atajo para cumplir su misión sin la cruz. Venció demostrando que el espíritu alineado con la palabra de Dios puede triunfar sobre los deseos de la carne y las ambiciones del alma. La crucifixión de la carne, mencionada en Gálatas capítulo 5, versículo 24, no significa autoflagelar el cuerpo, sino poner los deseos pecaminosos bajo el control del Espíritu Santo. Pablo lo describe como un proceso continuo: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Colosenses capítulo 3, versículo 5. La resolución del conflicto interior comienza con el reconocimiento honesto de nuestra condición. Romanos capítulo 7 muestra a Pablo admitiendo su lucha interna antes de encontrar la solución en Cristo. Muchos cristianos viven en negación, fingiendo no enfrentar batallas interiores, lo que solo intensifica el conflicto. La Biblia nos enseña que la transformación de la mente es crucial para alinear las tres dimensiones. En Romanos capítulo 12, versículo 2, somos exhortados: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando nuestros pensamientos se alinean con la verdad divina, nuestra alma se somete más fácilmente al Espíritu. El ayuno sirve como una disciplina espiritual que ayuda a someter los deseos del cuerpo al liderazgo del Espíritu. Jesús ayunó 40 días antes de comenzar su ministerio público, estableciendo un patrón de dominio espiritual sobre las necesidades físicas. Cuando nos abstenemos voluntariamente de alimento u otros placeres legítimos, fortalecemos nuestra capacidad de resistir tentaciones. La oración continua mantiene nuestro espíritu conectado con Dios, brindándonos fuerza para las batallas interiores. Pablo exhorta a orar sin cesar en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, pues sabe que la comunión constante con Dios fortalece al hombre interior. Jesús a menudo se retiraba a orar, especialmente antes de momentos decisivos. La paz interior surge cuando las tres dimensiones están bajo la guía del Espíritu Santo. Pablo describe en Filipenses capítulo 4, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de armonía interna, incluso en medio de las tempestades externas. La victoria sobre el conflicto interior no es instantánea, sino progresiva. Pablo reconoce en 1 Corintios capítulo 9 que necesitaba disciplinar su cuerpo y mantenerlo bajo control para no ser descalificado después de haber predicado a otros. Esta vigilancia constante caracteriza la vida del cristiano maduro que comprende la naturaleza de la guerra espiritual. La transformación del espíritu a través de la palabra. La transformación espiritual es uno de los temas centrales de la vida cristiana, y la palabra de Dios desempeña un papel fundamental en este proceso. Hebreos capítulo 4, versículo 12, revela el poder transformador de las Escrituras, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este pasaje muestra algo extraordinario. La palabra de Dios puede obrar en lo más profundo de nuestro ser, llegando a separar alma y espíritu, una división tan sutil que muchos ni siquiera reconocen su existencia. Como una espada divina, realiza una cirugía espiritual,
separando lo que es meramente humano de lo que es verdaderamente espiritual. El salmista entendía el poder transformador de la palabra cuando escribió: «En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti». Salmo 119, versículo 11. Ese guardar no es una memorización mecánica, sino una internalización profunda que alcanza al espíritu humano. Cuando la palabra se arraiga en el espíritu, produce transformación duradera. Jesús enfatizó la importancia espiritual de las Escrituras cuando citó Deuteronomio: «No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Mateo capítulo 4, versículo 4. Así como el alimento físico nutre el cuerpo, la palabra de Dios alimenta nuestro espíritu. Sin esa nutrición espiritual constante, experimentamos debilidad y vulnerabilidad ante las tentaciones. La transformación ocurre porque la palabra actúa como un espejo espiritual. Santiago capítulo 1 compara las Escrituras con un espejo que revela nuestra verdadera condición. Cuando leemos la Biblia con humildad, el Espíritu Santo usa el texto para señalar áreas que necesitan renovación. A diferencia de un espejo común que muestra solo el exterior, este espejo divino revela el estado del corazón. El profeta Ezequiel recibió una visión poderosa acerca de interiorizar la palabra. En Ezequiel capítulo 3, Dios le ordena comer el rollo de la Escritura, simbolizando cómo debemos asimilar por completo la verdad divina hasta que se convierta en parte de nosotros. Esta misma imagen aparece en Apocalipsis capítulo 10, cuando a Juan se le instruye comer el librito, que sería dulce como la miel en la boca, pero amargo en el estómago, una indicación de que la palabra trae tanto gozo como desafío. La meditación bíblica profundiza la transformación espiritual. A diferencia de la meditación oriental que busca vaciar la mente, la meditación bíblica llena la mente con verdades divinas para una contemplación profunda. A Josué se le ordenó meditar en la ley de día y de noche, Josué capítulo 1 versículo 8, para tener éxito. Esta práctica permite que el Espíritu Santo aplique la verdad a las partes más profundas de nuestro ser. Curiosamente, Pablo describe la palabra como la espada del Espíritu en Efesios capítulo 6. Esto sugiere una colaboración divina. El Espíritu Santo emplea las Escrituras como su instrumento principal para transformarnos. Cuando leemos la Biblia con el corazón abierto, invitamos al Espíritu a realizar cambios profundos que no podríamos lograr con nuestro propio esfuerzo. La renovación del Espíritu por la palabra sigue un patrón discernible en las Escrituras. Primero viene la iluminación, cuando el Espíritu Santo abre nuestro entendimiento para comprender la verdad, como Jesús hizo con los discípulos en Lucas capítulo 24, versículo 45. Luego llega la convicción, cuando la verdad expone áreas de pecado o error en nuestra vida. Sigue la purificación, descrita en Efesios capítulo 5 como el lavamiento del agua por la palabra. Finalmente, ocurre la transformación, un cambio real de carácter y comportamiento. El rey Josías ejemplifica el poder transformador de las Escrituras. En Segundo Libro de los Reyes. Capítulo 22, cuando se redescubrió el libro de la ley en el templo y se lo leyeron, su corazón fue tan profundamente conmovido que rasgó sus vestiduras en arrepentimiento y promovió un avivamiento nacional. Una única exposición sincera a la palabra produjo transformación tanto personal como colectiva. La palabra tiene poder para sanar heridas espirituales profundas. Salmo 107, versículo 20 declara: «Envió su palabra y los sanó». Muchas personas cargan con traumas y heridas emocionales que afectan su espíritu. La verdad bíblica aplicada por el Espíritu Santo actúa como un bálsamo sanador en las áreas más dolorosas de nuestra existencia. Para experimentar la transformación plena, debemos acercarnos a las Escrituras con humildad. Santiago advierte: «Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas». Santiago capítulo 1 versículo 21. Cuando nos acercamos a la Biblia con orgullo intelectual o para confirmar nuestras propias opiniones, limitamos su poder transformador. El equilibrio entre las tres dimensiones,
El equilibrio entre cuerpo, alma y espíritu representa el ideal divino para nuestra existencia. Cuando Jesús resumió los mandamientos en amar a Dios con todo tu corazón, alma, entendimiento y fuerzas, Marcos capítulo 12, versículo 30, esencialmente describía una vida equilibrada en la que todas las dimensiones del ser humano están dirigidas hacia el Creador. La vida moderna, sin embargo, dificulta este equilibrio. Vivimos en una cultura que sobrevalora el cuerpo a través del culto a la belleza y el placer físico. A la vez, enfatiza en exceso el alma a través del enfoque en el intelecto, la realización profesional y el entretenimiento emocional. El espíritu, sin embargo, con frecuencia queda descuidado, generando un desequilibrio profundamente perjudicial. Salomón, con su sabiduría, observó: «El espíritu del hombre sostendrá su enfermedad, pero ¿quién levantará al espíritu angustiado?». Proverbios capítulo 18, versículo 14. Esta perspectiva bíblica reconoce la interconexión de las dimensiones humanas. Un espíritu saludable fortalece el cuerpo, mientras que un espíritu abatido debilita a todo el ser. El mismo Jesús mostró un equilibrio perfecto. Cuidaba su cuerpo al retirarse para descansar cuando era necesario, Marcos capítulo 6, versículo 31, y participando en comidas festivas, Lucas capítulo 7. Alimentaba el alma mediante relaciones significativas con sus discípulos y expresiones emocionales auténticas, como llorar por la muerte de Lázaro. Al mismo tiempo, mantenía constante comunión con el Padre a través de una intensa vida de oración, Lucas capítulo 5, versículo 16. Daniel ejemplifica un equilibrio notable en circunstancias desafiantes. En el aspecto físico, mantuvo disciplina alimentaria aún en la corte babilónica. Intelectualmente, sobresalió en sabiduría y conocimiento. Emocionalmente, se mantuvo estable a pesar de las presiones culturales. Espiritualmente, permaneció fiel a la oración diaria, incluso bajo amenaza de muerte. El resultado fue una vida de influencia extraordinaria. El orden divino para el equilibrio es claro en el Shema, la confesión central de la fe judía. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 instruye: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas». Jesús amplió este mandamiento incluyendo también la mente, Marcos capítulo 12, enfatizando la integración completa de todas las facultades humanas en el amor a Dios. Curiosamente, la tradición judía reconoce dos impulsos en la naturaleza humana: el Yetzer Hatov, inclinación al bien, y el Yetzer Hara, inclinación al mal. El equilibrio implica no eliminar el Yetzer Hara, sino canalizarlo adecuadamente bajo la guía del espíritu. Incluso impulsos como la ambición, la competitividad y el deseo sexual pueden ser santificados cuando se someten a la voluntad divina. El apóstol Juan ofrece una perspectiva equilibrada sobre el cuidado físico en 3 de Juan, versículo 2. «Amado, ruego que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma». Aquí vemos que la prosperidad espiritual y el bienestar físico no se excluyen mutuamente, sino que se complementan en el plan divino. Los frutos del Espíritu, mencionados en Gálatas capítulo 5, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio, reflejan el equilibrio perfecto. Abarcan características que afectan todas las dimensiones de nuestro ser. El dominio propio, por ejemplo, gobierna impulsos físicos. La paz estabiliza las emociones. La fidelidad orienta nuestras decisiones intelectuales. En el Sermón del Monte, Jesús aborda asuntos que afectan cada dimensión del ser humano: prácticas espirituales como la oración y el ayuno, necesidades físicas como el alimento y el vestido, realidades emocionales como la ansiedad y la tendencia a juzgar a otros. Su abordaje integral demuestra cómo todas las áreas de la vida humana están bajo la jurisdicción del reino de Dios. El descanso sabático ilustra de manera magistral el equilibrio divino. Este mandamiento fue instituido para beneficiar el cuerpo, descanso físico, el alma,
restauración emocional y mental, y el espíritu, comunión con Dios. Jesús afirmó que el sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Marcos capítulo 2, versículo 27, enfatizando que el propósito divino era un beneficio integral para la naturaleza humana. Pablo entendía la importancia del equilibrio cuando escribió: «Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados sin mancha en la venida de nuestro Señor Jesucristo». Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Esta oración apostólica revela que la integridad y la santificación abarcan todas las dimensiones del ser humano. Una vida desequilibrada muestra síntomas reconocibles. El legalismo religioso a menudo prioriza prácticas espirituales externas mientras descuida la verdadera transformación interior. El intelectualismo enfatiza el conocimiento teológico, sin aplicación práctica ni devoción sincera. El emocionalismo busca experiencias espirituales intensas, sin una base bíblica sólida. El materialismo se enfoca en las necesidades y los deseos físicos a expensas de la vitalidad espiritual. Cuando una dimensión domina a las otras, la dominación de una dimensión sobre las otras produce distorsiones significativas en la vida cristiana. Cuando el cuerpo domina, caemos en lo que Pablo llama vivir según la carne. Romanos capítulo 8, versículo 5. Esta condición se manifiesta a través de vicios, indulgencia excesiva, obsesión con la apariencia física y comportamientos compulsivos que Pablo enumera como obras de la carne en Gálatas capítulo 5. Los corintios ilustraban este desequilibrio. Pablo los llamó carnales. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1. Porque a pesar de los dones espirituales, permitían que los apetitos físicos controlaran su comportamiento. Las divisiones, envidias, orgullo e incluso la tolerancia de inmoralidad sexual eran fruto de esa condición. La Iglesia, que debería manifestar la gloria de Dios, se convertía en un campo de batalla de deseos conflictivos. Cuando el alma domina sin la guía del espíritu, surgen manifestaciones como el racionalismo excesivo, donde la fe se reduce a proposiciones intelectuales sin poder transformador. Jesús confrontó este desequilibrio en los fariseos, que conocían detalladamente las Escrituras, pero no reconocieron al mismo Mesías. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan capítulo 5, versículo 39. El emocionalismo representa otro desequilibrio del alma. Pablo advirtió contra ser llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Efesios capítulo 4, versículo 14, refiriéndose a la inestabilidad espiritual basada en experiencias emocionales pasajeras. Estos cristianos buscan continuamente nuevas sensaciones espirituales sin desarrollar madurez ni carácter firme. El rey Saúl ilustra dramáticamente el colapso que resulta del desequilibrio. Inicialmente ungido por el Espíritu, permitió que inseguridades emocionales, alma, y deseos de aprobación, cuerpo, suplantaran la dirección espiritual. Su descenso llegó al extremo de consultar a la médium de Endor, la antítesis de la espiritualidad auténtica. Con ello mostró cómo abandonar el liderazgo espiritual abre la puerta a falsificaciones espirituales. La tentación en el jardín del Edén apuntó precisamente a romper el equilibrio divino. Observa la estrategia triple de la serpiente: bueno para comer, atractivo para el cuerpo, agradable a los ojos, atractivo para el alma, emociones, y deseable para alcanzar sabiduría, atractivo para el alma, intelecto. Al ceder, Adán y Eva invirtieron el orden divino, dejando que apetitos físicos y anhelos del alma subyugaran su conexión espiritual con Dios. Curiosamente, Jesús enfrentó tentaciones análogas en el desierto. Mateo capítulo 4. La primera tentación se dirigía a sus necesidades físicas básicas, convertir piedras en pan. La segunda apelaba al factor emocional mediante el espectáculo público, arrojarse del pináculo. La tercera ofrecía gratificación intelectual y reconocimiento, los reinos del mundo.
Jesús mantuvo el equilibrio respondiendo siempre con la palabra, demostrando la jerarquía correcta, el espíritu guiando al alma y al cuerpo. La iglesia de la Odisea, Apocalipsis capítulo 3, ejemplifica el peligro de que la prosperidad material eclipse la vitalidad espiritual. Cristo diagnostica: tú dices, soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, satisfaciendo alma y cuerpo. Pero en realidad estaban desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos espiritualmente. Ese desequilibrio produjo una tibieza espiritual tan repulsiva que Cristo amenazó con vomitarlos de su boca. Un espíritu dominado por el alma genera fanatismo religioso, celo sin conocimiento, lo que Pablo señaló en sus compatriotas judíos, Romanos capítulo 10, versículo 2. Esta condición se manifiesta en rigidez doctrinal sin amor, imposición de normas externas sin transformación interior y juicio severo hacia los demás. Jesús confrontó con frecuencia a los fariseos por este desequilibrio, llamándolos sepulcros blanqueados, impecables por fuera pero corrompidos por dentro. En el extremo opuesto, un espíritu hiperactivado, sin el equilibrio del alma, puede derivar en misticismo desconectado de la realidad práctica. Pablo advirtió sobre quienes se envanecían en su mente carnal por supuestas visiones, Colosenses capítulo 2, versículo 18. Este desequilibrio se expresa en una espiritualidad nebulosa, aislada de la vida cotidiana, o en la búsqueda obsesiva de experiencias sobrenaturales. Conciliando estas perspectivas, encontramos al hombre espiritual que Pablo describe en 1 Corintios capítulo 2, versículo 15. Aquel que juzga todas las cosas con discernimiento divino. Este cristiano equilibrado utiliza sus facultades intelectuales y emocionales bajo la guía del Espíritu Santo, demostrando sabiduría práctica en todas las áreas de la vida. Una señal clara de desequilibrio es la desconexión entre lo que confesamos y cómo vivimos. Santiago aborda esta inconsistencia preguntando: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Santiago capítulo 2, versículo 14. La fe auténtica y equilibrada produce transformación visible en todas las dimensiones, no solo declaraciones verbales, sino una conducta renovada. La renovación completa, cuerpo, alma y espíritu. El plan divino incluye la renovación integral del ser humano, no solo la salvación del espíritu, sino la transformación progresiva del alma y la futura glorificación del cuerpo. Esta visión abarcadora distingue la fe cristiana de filosofías que desprecian lo material o de religiones que se centran únicamente en prácticas externas. La renovación comienza en el espíritu mediante el nuevo nacimiento. Jesús declaró categóricamente: os es necesario nacer de nuevo. Juan capítulo 3, versículo 7. Este evento transformador, invisible a ojos humanos pero profundamente real, restablece nuestra comunión espiritual con Dios. Pablo lo describe como haber pasado de las tinieblas a su luz admirable. Colosenses capítulo 1, versículo 13. La restauración divina sigue un orden específico. Primero el espíritu, luego el alma y finalmente el cuerpo en la resurrección. Esta secuencia aparece en Romanos capítulo 8, donde Pablo habla primero de la vida en el espíritu, versículos 1 a 17, después de la renovación de la mente, versículos 24 a 27, y finalmente de la redención del cuerpo, versículo 23. La renovación del alma, nuestra personalidad, intelecto y emociones, ocurre de manera progresiva a lo largo de la vida cristiana. Pablo describe cómo somos transformados de gloria en gloria. 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Este proceso, llamado santificación, involucra la colaboración entre la acción divina y la respuesta humana. Filipenses capítulo 2 capta esta dinámica. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien produce en vosotros tanto el querer como el hacer. Las heridas del alma reciben atención especial en el ministerio divino. Salmo 147, versículo 3, afirma que Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas.
los traumas emocionales, recuerdos dolorosos y patrones de pensamiento disfuncionales ceden paulatinamente ante la terapia divina cuando se exponen a la verdad y al amor de Cristo. La curación interior no es un concepto ajeno a las Escrituras, sino parte integral de la misión redentora. Isaías profetizó que el Mesías vendría a sanar a los quebrantados de corazón. Isaías capítulo 61, versículo 1, profecía que Jesús declaró cumplida en Lucas capítulo 4. Esta sanidad implica la liberación de mentiras interiorizadas, el perdón de ofensas pasadas y la restauración de la identidad basada en la verdad. La renovación del cuerpo ocurre en 3 niveles distintos. Primero, experimentamos sanidad física a través de la oración, como se promete en Santiago capítulo 5, versículos 14 y 15. Segundo, aprendemos a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, Romanos capítulo 12, versículo 1, consagrando nuestra existencia física al servicio divino. Tercero, aguardamos la glorificación final en la resurrección, cuando recibiremos cuerpos incorruptibles semejantes al cuerpo resucitado de Cristo, Primera de Corintios capítulo 15. La promesa de la resurrección corporal diferencia radicalmente al cristianismo de filosofías dualistas que ven el cuerpo como una prisión del alma. Pablo afirma claramente que el mismo Señor transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, Filipenses capítulo 3, versículo 21. Esta esperanza valida la importancia de la dimensión física de la existencia humana. La renovación completa restaura la imagen divina originalmente impresa en la humanidad. Colosenses capítulo 3, versículo 10, habla del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esta transformación no nos convierte en divinidades, sino que refleja cada vez más el carácter de Cristo en las 3 dimensiones de nuestro ser. Ezequiel profetizó esta renovación integral mediante la poderosa visión del valle de huesos secos, Ezequiel capítulo 37. Primero los huesos se juntaron, estructura física, luego aparecieron tendones, carne y piel, forma completa, pero solo cuando el aliento, espíritu entró en ellos, vivieron y se pusieron en pie, vitalidad espiritual. Esta progresión ilustra la restauración holística que Dios realiza. Curiosamente, Pablo emplea el término hombre interior para describir el núcleo espiritual que se renueva día a día, mientras que el hombre exterior, cuerpo físico, paulatinamente se desgasta. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Esta renovación diaria del espíritu y el alma sostiene al cristiano incluso en medio de enfermedades físicas o el envejecimiento. La renovación completa también implica la restauración de relaciones, pues fuimos creados como seres relacionales a la imagen de un Dios trino. Efesios capítulo 4 describe cómo la madurez cristiana se manifiesta en comunidad, con cada miembro contribuyendo a la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 12. La integración cuerpo-alma-espíritu favorece conexiones auténticas con los demás. La oración de Pablo por los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, pide que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta conservación integral, hasta la parusía, segunda venida, refleja la visión abarcadora de la redención, que no deja ningún aspecto de la humanidad al margen de la gracia transformadora. Aplicación práctica para la vida cristiana. La comprensión teórica de la naturaleza tripartita del ser humano debe traducirse en aplicaciones prácticas que transformen nuestra vida diaria. La sabiduría bíblica no está destinada solo a la contemplación, sino a la implementación concreta que produzca crecimiento espiritual y un testimonio eficaz. Para cultivar un espíritu saludable, la práctica regular de la oración contemplativa es esencial. A diferencia de la oración de petición que solo presenta solicitudes a Dios, la contemplación implica aquietarse en la presencia divina, como instruyó David. Estad quietos
y conoced que yo soy Dios. Salmo 46, versículo 10. Este silencio atento permite que nuestro espíritu sintonice con el Espíritu Santo. El ayuno bíblico, practicado con los motivos adecuados, fortalece el dominio del espíritu sobre el cuerpo. Jesús asumió que sus seguidores ayunarían, diciendo, «Cuando ayunéis», Mateo capítulo 6, versículo 16, en lugar de «si ayunáis». Esta disciplina espiritual, que los cristianos primitivos practicaban con regularidad, ayuda a establecer la jerarquía divina en el ser humano. Para la renovación del alma, la meditación bíblica ofrece transformación continua. A diferencia de la lectura casual, la meditación implica una reflexión profunda en pasajes específicos. El modelo del Salmo 1, versículo 2, meditar de día y de noche en la ley divina, sugiere un proceso continuo de asimilación de la verdad que impregna todas las áreas de la conciencia. El examen regular de conciencia, práctica recomendada por Pablo en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5, «Examinaos a vosotros mismos», permite identificar áreas del alma que necesitan transformación. Esta autoevaluación honesta ante Dios, unida a la iluminación del Espíritu Santo, revela bloqueos emocionales o mentales que dificultan el crecimiento espiritual. En cuanto al cuidado del cuerpo, la mayordomía sabia incluye establecer hábitos saludables de sueño, nutrición y actividad física. Proverbios con frecuencia destaca la importancia del equilibrio en estas áreas, contrastando la diligencia con la pereza, la templanza con el exceso. Estas decisiones cotidianas honran al cuerpo como templo del Espíritu Santo. La confesión regular de pecados trae renovación integral. Santiago capítulo 5, versículo 16 instruye: «Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados». Este proceso facilita no solo el perdón espiritual, sino a menudo un alivio emocional e incluso beneficios físicos, pues los pecados no confesados pueden manifestarse como ansiedad o enfermedades psicosomáticas. La práctica del sábado semanal, reservar un día para el descanso y la renovación espiritual, beneficia todas las dimensiones del ser. Jesús afirmó que el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Marcos capítulo 2, versículo 27, reconociendo nuestra necesidad de una pausa regular del trabajo para una renovación completa. Este ritmo divino de trabajo y descanso se alinea con nuestra naturaleza creada. La celebración regular de la Cena del Señor, comunión, brinda renovación holística. El pan representa el cuerpo de Cristo sacrificado por nuestra redención física. El vino simboliza su sangre derramada para nuestro perdón y purificación espiritual. Pablo advierte en 1 de Corintios, capítulo 11, sobre la importancia de discernir adecuadamente esta comida sacramental para no participar indignamente. La adoración congregacional involucra todas las dimensiones del ser humano. Los salmos mencionan con frecuencia la adoración que implica el cuerpo, arrodillarse, alzar las manos, danzar, el alma, emociones de gozo, gratitud, reverencia, y el espíritu, comunión profunda con Dios. Esta expresión integrada alinea todas nuestras facultades humanas en una misma dirección, orientada al Creador. El servicio a los demás en nombre de Cristo ejercita las tres dimensiones al mismo tiempo. Cuando servimos con nuestras manos, cuerpo, motivados por la compasión, alma, y dirigidos por el Espíritu Santo, espíritu, experimentamos la integración completa de nuestro ser. Jesús modeló este servicio holístico al lavar los pies de sus discípulos. Juan capítulo 13. La renovación de la mente a través del estudio bíblico transforma nuestra visión del mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2, conecta directamente la renovación mental con la capacidad de discernir la voluntad de Dios. Esta transformación cognitiva nos permite interpretar la realidad, las experiencias y las decisiones desde la perspectiva divina, en lugar de seguir las corrientes culturales predominantes. Glorioso, ¿verdad? Nuestra naturaleza tripartita refleja el increíble diseño de Dios.
Si este contenido te ha bendecido, compártelo con alguien que necesite esta revelación y suscríbete para más verdades bíblicas transformadoras.